Hay noches en las que una madre descubre que el mayor peligro para la felicidad de su hija no viene de un desconocido, sino de la persona en la que esa hija ha decidido confiar el resto de su vida. Esta es la historia de una mujer que trabajaba en silencio, que conducía un taxi por las calles vacías de la madrugada para regalarle a su única hija la boda que siempre había soñado, y que una noche cualquiera, sin saberlo, abrió la puerta de su coche y dejó subir al hombre que estaba a punto de convertirse en su yerno, acompañado de una mujer que no era su hija. Lo que aquella mujer escuchó desde el asiento del conductor, con las manos apretadas sobre el volante y el corazón latiéndole en la garganta, cambiaría para siempre la manera en que entendía el amor, la lealtad y las apariencias. Porque a veces la verdad no viaja en titulares ni en grandes escándalos, sino en el asiento de atrás de un taxi, a las 3 de la madrugada, mientras la lluvia cae despacio sobre el parabrisas y una madre finge no entender lo que sus oídos no quieren creer. A las 11:30 de la noche, cuando casi todo el barrio dormía y las farolas naranjas tiñan las aceras de un color cansado, una mujer de 51 años cerraba con cuidado la puerta de su piso para que el ruido no despertara a nadie, bajaba las escaleras sin encender la luz del rellano y se metía en un taxi que no era suyo del todo, porque lo compartía con otro conductor del turno de día, y empezaba una jornada que nadie en su familia sabía que existía. Se llamaba Amparo, aunque en esta historia su nombre importa menos que sus razones, y desde hacía algo más de 4 meses dividía su vida en 2 mitades que no se tocaban. La mujer de día, que trabajaba en una pequeña tienda de barrio reponiendo estanterías y atendiendo a clientes de siempre, y la mujer de noche, que recorría una ciudad mediana del interior de España con la mirada fija en la carretera y la mente puesta en una sola cosa, en reunir el dinero suficiente para que su hija tuviera la boda que merecía, sin que a la familia del novio le faltara nunca un detalle del que avergonzarse. Amparo había aprendido a conducir de joven, en el pueblo, con el coche viejo de su padre, y nunca pensó que aquello acabaría siendo su salvación a una edad en la que otras mujeres empezaban a soñar con descansar. Pero la vida le había repartido las cartas que le había repartido, y ella no era de las que se quedaban mirando la mesa, esperando que cambiara la partida. Cuando su hija, Marina, le contó entre lágrimas de felicidad que su novio le había pedido matrimonio, Amparo sonrió, la abrazó, le dijo todo lo que una madre debe decir en un momento así, y esa misma noche, sentada en la cocina con una taza de café que se enfriaba entre las manos, hizo cuentas en una libreta y entendió que con su sueldo de la tienda jamás llegaría a tiempo. Fue entonces cuando pensó en el taxi, en las noches, en ese horario que nadie quería y que por eso mismo estaba disponible, y decidió que durante un año entregaría su sueño nocturno a cambio del sueño de su hija. No se lo contó a Marina, porque sabía que su hija jamás lo habría permitido. Marina tenía 26 años, trabajaba en una oficina, era cariñosa y un poco protectora con su madre, y si llegaba a enterarse de que Amparo pasaba las noches al volante en lugar de durmiendo, montaría en cólera, le quitaría las llaves del coche y devolvería cada euro ahorrado con tal de que su madre no se sacrificara así. Por eso Amparo guardó el secreto con el mismo cuidado con el que guardaba el dinero, en un sobre escondido en el fondo de un cajón, y por eso, cada noche, antes de salir, le decía a su hija que se iba pronto a la cama porque al día siguiente madrugaba. Las primeras semanas habían sido duras. El cuerpo le pedía sueño, los ojos se le cerraban en los semáforos y más de una vez había tenido que pararse en una gasolinera a mojarse la cara con agua fría para seguir adelante. Pero poco a poco se fue acostumbrando al ritmo extraño de la madrugada, a los clientes que subían a su coche con sus historias a cuestas, a las parejas que volvían de cenar, a los trabajadores de turno de noche, a los jóvenes que salían de fiesta y a los solitarios que simplemente no querían volver a casa todavía. Amparo escuchaba a todos, hablaba poco, conducía bien y se había ganado una pequeña fama entre los que cogían taxis a esas horas de ser una conductora tranquila y de fiar. La radio sonaba siempre baja, una emisora que ponía canciones viejas, y entre canción y canción ella pensaba en Marina, en el vestido que ya habían visto en una tienda, en el salón que tenían medio reservado, en la cara que pondría su hija el día de la boda.
El futuro yerno se llamaba, digamos, Rubén, y a Amparo le caía bien. Era un chico educado, de los que se levantan cuando una mujer mayor entra en la habitación, de los que traen flores sin que sea una fecha señalada, y de los que llaman a su suegra de usted las primeras veces hasta que ella misma le pide que la tutee. Venía de una familia acomodada del centro de la ciudad. Trabajaba en algo relacionado con las finanzas que Amparo nunca llegó a entender del todo, y trataba a Marina con una delicadeza que a la madre le encogía el corazón de pura ternura. Las pocas veces que habían comido todos juntos, Rubén se había mostrado atento, generoso, interesado por la vida de Amparo, y ella había llegado a pensar, con ese alivio que sienten las madres cuando creen que su hija ha elegido bien, que Marina estaba en buenas manos y que el sacrificio de las noches valía absolutamente la pena. Aquella noche de finales de otoño, con un frío que se metía en los huesos y una llovizna que iba y venía, Amparo llevaba ya 3 carreras cuando le entró un aviso para recoger a unos clientes en una zona de bares del centro, cerca de una plaza que a esas horas empezaba a vaciarse. Condujo hasta allí sin prisa, aparcó junto a la acera, encendió la luz interior un segundo para que la vieran y esperó con el motor en marcha y la calefacción puesta. Por el espejo retrovisor vio acercarse a 2 figuras, un hombre y una mujer, los 2 jóvenes, los 2 riéndose de algo, los 2 caminando muy juntos bajo un paraguas que él sostenía sobre los 2. Amparo no les prestó demasiada atención al principio, porque a esas horas todas las parejas se parecen, y se limitó a desbloquear las puertas y a esperar a que subieran. Subieron al asiento de atrás, primero ella y luego él, plegando el paraguas con cuidado para no mojar el interior del coche, y mientras Amparo preguntaba con su tono neutro de siempre hacia dónde iban, el hombre respondió con una dirección de un barrio que ella conocía bien, y en el instante exacto en que esas palabras salieron de su boca, Amparo sintió que algo dentro de ella se detenía de golpe, como un reloj al que de repente le arrancan las pilas. Conocía esa voz, conocía la cadencia de esa voz, el ligero acento, la manera de pronunciar las R's, la entonación amable y un poco perezosa con la que aquel hombre decía las cosas. Levantó la vista hacia el espejo retrovisor muy despacio, con el miedo agarrado a la garganta, y bajo la luz intermitente de una farola que entraba y salía por la ventanilla, reconoció, sin ninguna duda posible, el rostro de Rubén, el prometido de su hija, sentado en el asiento trasero de su taxi, con el brazo apoyado en los hombros de una mujer joven, riendo, relajado, ajeno por completo a que la mujer que conducía era la madre de la novia con la que iba a casarse en menos de 2 meses. Lo más cruel de aquel momento fue darse cuenta de que él no la reconocía a ella, mientras ella reconocía cada gesto, cada palabra y cada silencio de él. Amparo apretó las manos sobre el volante hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Fijó la mirada en la carretera mojada que se abría delante de los faros y se obligó a respirar despacio, porque si dejaba que el temblor le subiera las manos, perdería el control del coche, y lo último que quería en ese instante era que algo le pasara a la mujer que iba detrás, fuera quien fuera, o al hombre que estaba traicionando a su hija, sin saber que la traición viajaba en el mismo coche que su secreto. La verdad era que no tenía por qué reconocerla. Amparo llevaba una gorra oscura calada hasta las cejas, una chaqueta vieja que jamás se ponía delante de la familia, y sobre todo llevaba la ventaja de lo inesperado, porque a nadie se le ocurre buscar a su suegra en el asiento del conductor de un taxi a las 2:30 de la madrugada. Para Rubén, ella era una nuca, un par de ojos en el retrovisor, una profesional anónima que lo llevaría a su destino y a la que jamás volvería a ver. Para ella, en cambio, él era el futuro de su hija desmoronándose en directo, centímetro a centímetro, con cada caricia que repartía sobre los hombros de aquella desconocida. Tuvo que tomar una decisión en cuestión de segundos, y la tomó casi sin pensarla, guiada por un instinto que ella misma tardaría días en comprender. No frenó, no se giró, no dijo nada. Decidió que conduciría en silencio, que sería invisible, que se convertiría en parte del coche, y que durante el trayecto escucharía todo lo que aquellos 2 tuvieran que decirse, porque una cosa era sospechar y otra muy distinta era saber.
y Amparo necesitaba saber antes de hacer cualquier cosa que pudiera destrozar la vida de Marina para siempre. Bajó todavía más el volumen de la radio, con un gesto que pareció casual, y dejó que las voces del asiento de atrás llenaran el habitáculo del coche. Al principio hablaban de tonterías, de la noche que acababan de pasar, de un amigo común que había bebido de más, de una serie que los dos estaban viendo. Pero Amparo, que llevaba meses aprendiendo a leer a la gente por el espejo retrovisor, captaba algo mucho más profundo que las palabras. Captaba la manera en que ella apoyaba la cabeza en el hombro de él, la forma en que él le acariciaba el brazo con la punta de los dedos, la confianza con la que se trataban, esa intimidad que no se improvisa en una noche y que solo se construye con el tiempo, con muchas noches, con una costumbre. Aquello no parecía un desliz, aquello parecía una relación. La mujer, que tendría unos 30 años, hablaba con una voz suave y un poco ronca, y en algún momento dijo algo que a Amparo le atravesó el pecho como una aguja fría. Dijo que ya estaba cansada de esconderse, que llevaban así demasiado tiempo, que no entendía por qué él seguía adelante con todo aquello, si lo que de verdad quería estaba claro. Amparo sintió que el estómago se le cerraba. Esperó, conteniendo la respiración, a que Rubén respondiera, y cuando lo hizo, su voz ya no tenía la entonación amable y perezosa de siempre, sino un tono más bajo, más tenso, casi de súplica, en el que le pedía paciencia, le decía que las cosas eran complicadas, que no podía simplemente romperlo todo de un día para otro, que había mucho en juego y que ella lo sabía perfectamente. Amparo conducía despacio, alargando el trayecto sin que se notara, cogiendo una calle más larga aquí, esperando un poco más de la cuenta en un semáforo allá, porque cada minuto que aquellos dos pasaban en su coche era un minuto más de verdad para ella, y la verdad, por dolorosa que fuera, era lo único que podía salvar a su hija. Por dentro libraba una batalla que la dejaba sin fuerzas. Una parte de ella quería frenar en seco, encender la luz interior, girarse y decirle a Rubén que sabía perfectamente quién era, que era la madre de Marina, que cómo se atrevía, que qué clase de hombre hacía algo así a una mujer que lo adoraba. Se imaginaba la cara de él, el pánico, la vergüenza, las explicaciones tartamudeadas. Pero otra parte de ella, más fría y más sabia, le decía que si hacía eso lo perdería todo, que él negaría, que se inventaría una excusa, que se cuidaría mucho de no volver a cometer un error, y que Marina, su Marina, acabaría enterándose de la peor manera o no enterándose nunca, casándose con un hombre que la engañaba desde antes incluso de pasar por el altar. Así que se mordió la lengua. Se tragó la rabia, las lágrimas y el grito que le subía por la garganta, y siguió conduciendo, convertida en una sombra al volante de su propio drama. Mientras tanto, la lluvia había arreciado, y el limpiaparabrisas iba y venía con un chirrido monótono que marcaba el ritmo de aquella conversación imposible. Las luces de la ciudad se reflejaban deformadas en el asfalto mojado, los semáforos pintaban de rojo y de verde el agua que corría por las cunetas, y Amparo, agarrada al volante, tenía la sensación de estar conduciendo no un taxi, sino un ataúd lleno de todas las ilusiones que había ido amontonando durante meses de noche sin dormir. En un momento dado, la mujer del asiento de atrás se inclinó hacia Rubén y le dijo algo en voz más baja, casi un susurro, pero en el silencio del coche, con la radio apenas perceptible, Amparo lo oyó con una claridad que habría preferido no tener. La mujer les recordó, con una mezcla de cariño y reproche, todo el tiempo que llevaban juntos, mucho antes de que Marina apareciera en su vida, y le preguntó, con una tristeza que sonaba sincera, si de verdad pensaba dejarla atrás para casarse con otra solo porque así convenía. Amparo apretó los labios, fijó la vista en la carretera y entendió, con un escalofrío que le recorrió toda la espalda, que aquella historia no había empezado con la boda, sino mucho antes, y que su hija, sin saberlo, era la última en haber llegado a una relación que ya existía cuando ella creyó ser la primera. Una dirección olvidada en el asiento de un taxi puede pesar más que cualquier confesión, y eso fue exactamente lo que ocurrió cuando aquellos dos por fin bajaron del coche. Habían llegado a un edificio de un barrio tranquilo, de esos de viviendas medianas y portales con plantas, y al detenerse junto a la acera, Amparo notó cómo el corazón le golpeaba el pecho, mientras Rubén buscaba el dinero en la cartera y la mujer abría ya su puerta. Pagó él, con un billete. Le dijo a Amparo que se quedara con el cambio en un tono distraído y generoso.
el mismo tono con el que probablemente trataba a todo el mundo, y bajó tras la mujer, plegando de nuevo el paraguas sobre los dos. Amparo lo siguió con la mirada por el retrovisor, hasta que entraron juntos en el portal. Juntos, con la naturalidad de quien lo ha hecho 1000 veces, y solo entonces, cuando la puerta de cristal se cerró tras ellos, se permitió soltar el aire que llevaba reteniendo y dejar caer la frente sobre el volante. Estuvo así unos minutos, con el motor en marcha y la lluvia repiqueteando en el techo del coche, intentando ordenar la tormenta que tenía dentro. Y fue al incorporarse, al encender la luz interior para notar mentalmente la dirección de aquel edificio, cuando vio que en el asiento trasero, medio caído entre el respaldo y el cojín, había quedado un papel. Lo cogió con dedos temblorosos. Era un resguardo, una especie de comprobante doblado, de esos que la gente guarda en el bolsillo y olvida, y al desdoblarlo bajo la luz amarillenta del habitáculo, Amparo leyó un nombre, una fecha y unos datos que le confirmaron que aquella mujer y aquel hombre compartían algo más que noches robadas, porque allí, escritos con la frialdad de los documentos, aparecían los dos nombres juntos, vinculados a algo que ella, en ese primer momento, no terminó de comprender del todo, pero que olía a compromiso, a algo formal, a algo que llevaba tiempo cosiéndose a espaldas de su hija. Guardó el papel en el bolsillo interior de su chaqueta, con el cuidado con el que se guarda una prueba. Apagó la luz y volvió a salir a la calle vacía, pero ya no era capaz de seguir trabajando. Le dijo a la central que lo dejaba por esa noche. Condujo de vuelta a casa con el cuerpo entumecido y la mente en blanco. Aparcó el taxi en el sitio de siempre y subió a su piso a oscuras, intentando no hacer ruido, aunque por dentro todo en ella era ruido, un estruendo de preguntas sin respuesta. Se sentó en la cocina, en la misma silla en la que meses atrás había hecho las cuentas de la boda, y allí, con el papel desdoblado sobre la mesa y la ciudad todavía dormida al otro lado de la ventana, esperó a que amaneciera sin pegar ojo. Mientras la noche se deshacía lentamente en un cielo gris de madrugada, Amparo repasó toda su vida como quien pasa las páginas de un álbum viejo. Recordó los años en que se quedó sola con Marina, siendo ésta apenas una niña. Recordó las dobles jornadas, los inviernos en que apagaba la calefacción para ahorrar y se ponía 2 jerseys, los regalos de Reyes que conseguía a base de quitarse ella de todo, las clases extraescolares que pagó vendiendo cosas que nadie sabía que vendía. Recordó cómo había construido, ladrillo a ladrillo, una vida digna para su hija, sin lujos, pero sin carencias, sin un padre presente, pero con una madre que valía por 2. Y recordó, sobre todo, la promesa que se había hecho a sí misma de que su hija no repetiría sus errores, de que Marina elegiría bien, de que sería feliz con un buen hombre que la cuidara como ella nunca había sido cuidada. Esa promesa era la que ahora se hacía pedazos sobre la mesa de la cocina. Amparo sabía que tenía 2 caminos por delante, y los 2 le daban miedo. El primero era contarle a Marina lo que había visto y escuchado esa misma noche, soltarlo todo de golpe, mostrarle el papel, advertirle de que el hombre con el que iba a casarse llevaba quién sabe cuánto tiempo viéndose con otra. Pero ese camino tenía un precio terrible, porque Marina querría pruebas, explicaciones, certezas, y lo único que su madre tenía era una conversación oída en un taxi y un resguardo medio entendido. Y existía el riesgo real de que su hija, cegada por el amor y por la cercanía de la boda, no la creyera, se enfadara, pensara que su madre intentaba sabotear su felicidad por celos o por miedo a quedarse sola. Amparo había visto cómo el amor convierte a las personas inteligentes en ciegas voluntarias, y temía más que nada perder la confianza de su hija justo cuando más la necesitaba. El segundo camino era el más difícil de transitar, pero el más seguro a la larga, y consistía en callar, observar e investigar en silencio hasta tener pruebas tan claras que ni el amor más ciego pudiera negarlas. Significaba seguir conduciendo de noche, seguir fingiendo de día, cargar ella sola con el peso de la verdad durante semanas, mirar a Rubén a la cara en las comidas familiares sabiendo lo que sabía, abrazarlo cuando llegara, sonreírle, callar. Significaba convertirse en actriz de su propia tragedia para no precipitar un desenlace que pudiera volverse contra su hija.
Y aunque cada fibra de su cuerpo le pedía gritar, Amparo, que llevaba toda la vida tragándose el dolor para protegerlos a los demás, eligió ese segundo camino, el del silencio paciente, el de la madre que prefiere romperse ella antes que dejar que rompan a su hija. Cuando por fin amaneció del todo y la luz entró por la ventana de la cocina iluminando el papel olvidado, Amparo lo dobló de nuevo con cuidado, lo guardó en el cajón donde escondía el sobre del dinero de la boda y se preparó para ir a la tienda como cada mañana, con los ojos hinchados y el alma en carne viva. Antes de salir, se cruzó en el pasillo con Marina, que se levantaba feliz y soñolienta, y que al ver a su madre le dio un beso en la mejilla y le dijo que esa tarde tenían que ir a confirmar lo del salón para la boda. Amparo le devolvió el beso, le dijo que sí, que claro, que allí estarían, y mientras su hija se metía en el baño tarareando una canción, ella se apoyó un instante en la pared del pasillo, cerró los ojos y se preguntó cuánto tiempo sería capaz de sostener aquella sonrisa sin que se le cayera la cara al suelo. A la misma esquina, a la misma hora, la noche siguiente, el coche que ella no esperaba apareció, y Amparo entendió que el azar no la había llevado hasta aquella verdad una sola vez por casualidad. No había planeado volver. Se había dicho a sí misma que no lo haría, que sería incapaz de revivir aquello, que se mantendría lejos de aquel barrio y de aquella plaza. Pero a media tarde, mientras colocaba latas en la estantería de la tienda, la idea se le había instalado en la cabeza como una piedra en el zapato, y para cuando llegó la noche y se puso al volante del taxi, sus manos ya habían decidido por ella, y se encontró conduciendo hacia la zona de bares del centro casi sin darse cuenta, como atraída por un imán que no sabía si era el deber de madre o simplemente la necesidad insoportable de saber. Aparcó a una distancia prudente, en un lugar desde el que podía ver el portal de aquel edificio sin ser vista, apagó las luces y esperó, sintiéndose ridícula y miserable, convertida en una espía de su propia familia. Las horas pasaban despacio, la gente entraba y salía de los bares, las parejas se despedían en las esquinas, y Amparo, con un café frío en el portavasos y la mirada fija en aquel portal, empezó a pensar que aquella noche no vería nada, que se había equivocado, que estaba perdiendo el tiempo y la dignidad a partes iguales. Y justo cuando se disponía a arrancar y marcharse, vio salir del portal a la mujer de la otra noche, sola esta vez, con un abrigo largo y el pelo recogido, que caminó unos metros, se detuvo bajo una farola y se quedó esperando algo o a alguien, consultando el móvil cada pocos segundos, con una impaciencia que se notaba incluso a distancia. Amparo observó, sin atreverse apenas a respirar, cómo al cabo de unos minutos un coche se detenía junto a la mujer, cómo ésta se inclinaba hacia la ventanilla, hablaba con quien iba dentro y finalmente subía. No era el coche de Rubén. Amparo lo sabía bien porque conocía el coche de Rubén. Lo había visto aparcado 1000 veces frente a su casa. Era otro coche, otro conductor, y aquello, en lugar de aclararle las cosas, se las enredó todavía más. Porque por un instante pensó que tal vez aquella mujer no fuera solo la amante de Rubén, sino que su vida tuviera muchas más capas de las que ella había imaginado. Anotó mentalmente la matrícula, por puro instinto, y se quedó allí sentada un buen rato, con más preguntas que al llegar. Fue esa misma madrugada cuando Amparo conoció de verdad a la única persona que acabaría convirtiéndose en su confidente en toda aquella historia. Necesitada de un descanso y de un café caliente de verdad, condujo hasta una gasolinera abierta toda la noche, donde solían parar los taxistas del turno, y allí, acodada en la barra de la pequeña cafetería, estaba un compañero al que conocía de vista desde hacía meses, un hombre mayor que ella, de unos 60 y tantos años, taxista de toda la vida, de manos grandes y mirada tranquila, al que todos llamaban por un apodo cariñoso, y que tenía fama de haberlo visto ya todo sobre el asfalto de aquella ciudad. Se sentó cerca de él, pidió su café, y el hombre, que tenía el ojo entrenado para detectar el cansancio que no era solo físico, la miró un momento y le preguntó, sin rodeos, pero con suavidad, qué le pasaba, porque hacía 2 noches que la veía con cara de estar cargando un muerto a la espalda. Amparo no pensaba contárselo a nadie. Llevaba toda la vida guardándose las cosas, resolviendo sus problemas en soledad, sin pedir ayuda ni descargar su peso sobre otros. Pero aquella noche, agotada, rota por dentro, con la verdad quemándole en el pecho y sin nadie en el mundo a quien poder confiársela sin poner en riesgo a su hija, se encontró hablando casi sin querer,
al principio con frases sueltas y vagas, y poco a poco, ante el silencio respetuoso y la escucha paciente de aquel hombre, con un relato cada vez más completo de lo que había vivido aquellas 2 noches. No dio nombres, no dio detalles que pudieran identificar a nadie, pero contó lo esencial. Contó que había llevado en su taxi al prometido de su hija con otra mujer y que no sabía qué hacer con lo que sabía. El viejo taxista la escuchó hasta el final sin interrumpirla, removiendo despacio su café, y cuando Amparo terminó de hablar, exhausta, él tardó un rato en responder. Luego le dijo, con la sabiduría de quien ha pasado décadas escuchando confesiones nocturnas en el asiento de atrás, que tuviera mucho cuidado, que en aquella ciudad las cosas casi nunca eran lo que parecían a primera vista, que él había visto a hombres aparentemente infieles que escondían historias mucho más tristes y complicadas, y a personas aparentemente inocentes que eran las verdaderas culpables. Le aconsejó que no se precipitara, que no juzgara con lo poco que tenía, y sobre todo, que pensara muy bien a quién estaba dispuesta a hacer daño y para qué, porque la verdad, le dijo, es una medicina muy fuerte, y según la dosis y el momento, lo mismo cura que mata. Aquellas palabras se le quedaron grabadas a Amparo, y de camino a casa, mientras el cielo empezaba a clarear por el este, no pudo dejar de darles vueltas. El primer giro de toda aquella historia se lo dio precisamente esa reflexión, porque hasta entonces Amparo había tenido una imagen muy clara y muy sencilla de lo que ocurría. Un hombre que engañaba a su hija con otra mujer, un villano y una víctima, blanco y negro. Pero el coche desconocido, la espera bajo la farola, la advertencia del viejo taxista y aquel resguardo a medias entendido empezaban a dibujar algo mucho más enredado. Una trama en la que la otra mujer quizá no era simplemente una amante, en la que Rubén quizá no era simplemente un canalla, y en la que la verdad, como le había dicho aquel hombre sabio, tenía muchas más caras de las que ella estaba preparada para mirar. Una conversación escuchada a medias en el peor momento puede plantar una sospecha que ya nunca se va. Y eso fue lo que le pasó a Amparo la tercera vez que el destino, o su propia obstinación, volvió a cruzar su camino con el de Rubén. Ocurrió de día, no de noche, en una de esas comidas familiares en las que todos fingían que la vida era perfecta. Marina había insistido en organizar un almuerzo en casa para ir cerrando detalles de la boda, y allí estaban los 4, Amparo, su hija, Rubén y la madre de Rubén, sentados alrededor de la mesa del salón entre fuentes de comida y conversaciones sobre flores, invitados y menús. Amparo, que había aprendido a sonreír sobre un volcán, servía la comida, asentía, opinaba sobre los centros de mesa y por dentro era un nudo de tensión, porque tener a Rubén sentado a su mesa, riéndose, cogiéndole la mano a Marina, hablando del futuro con total naturalidad, le resultaba casi insoportable después de lo que había visto. Fue al levantarse a por más agua a la cocina cuando lo oyó. Rubén había salido al pasillo a atender una llamada, en voz baja, creyendo que nadie lo escuchaba, y Amparo, parada junto a la nevera, alcanzó a oír fragmentos de lo que decía. No lo oyó todo, solo retazos, pero lo suficientes para que el estómago se le revolviera. Le oyó decir que no podía hablar en ese momento, que estaba en casa de Marina, que ya le había dicho que el dinero lo tendría a tiempo, que la boda lo arreglaría todo, que aguantara un poco más. Y luego, bajando aún más la voz, le oyó decir una frase que se le clavó como un cuchillo, una frase en la que mencionaba que en cuanto firmaran lo de la boda, él tendría acceso a lo que necesitaba y podría devolver lo que debía. Amparo se quedó petrificada junto a la nevera, con la jarra de agua temblándole en la mano, y por primera vez desde el principio de aquella pesadilla, intuyó que detrás de todo aquello no había solo otra mujer, sino que había dinero, deudas, intereses, y que la boda de su hija quizá no era para Rubén una cuestión de amor, sino una operación, una solución a un problema que ella todavía no alcanzaba a comprender. Volvió al salón con la jarra de agua y una sonrisa pintada en la cara que le costó todo el esfuerzo del mundo sostener. Rubén entró poco después, guardándose el móvil. Pidió disculpas por la interrupción con su encanto de siempre y se sentó de nuevo junto a Marina como si nada, como si no acabara de hablar de utilizar la boda de su hija para tapar agujeros de dinero. Amparo lo miró a su hija que le sonreía enamorada a aquel hombre, miró a la madre de Rubén que hablaba de lo emocionada que estaba con el enlace y sintió que vivía en 2 realidades a la vez, la que todos veían
y la que solo ella conocía, y que el abismo entre las dos crecía cada día un poco más. Esa tarde, cuando los invitados se marcharon y Marina se puso a recoger la cocina, madre e hija se quedaron un rato a solas, y fue entonces cuando Amparo se dio cuenta de hasta qué punto su secreto la estaba alejando de la persona a la que más quería en el mundo. Marina, mientras fregaba los platos, le comentó de pasada que la notaba rara últimamente, distraída, cansada, que si le pasaba algo, que si estaba preocupada por el dinero de la boda, porque no quería que su madre se agobiara por eso. Amparo, que tenía la verdad en la punta de la lengua y un sobrelleno de noches sin dormir en el cajón de su cuarto, sintió que se le saltaban las lágrimas y tuvo que darse la vuelta para que su hija no la viera. Le dijo que no era nada, que eran cosas del trabajo, que estaba un poco cansada y ya está. Y Marina, confiada, la abrazó por detrás y le dijo que era la mejor madre del mundo y que no sabía qué haría sin ella. Aquel abrazo, en lugar de consolarla, le hizo más daño que cualquier otra cosa, porque Amparo se sintió una mentirosa, una madre que le ocultaba a su hija la verdad más importante de su vida, y al mismo tiempo, una madre que mentía precisamente para protegerla. Esa noche no salió a trabajar. Se quedó en casa, dando vueltas en la cama, escuchando la respiración tranquila de su hija al otro lado del tabique, preguntándose si estaba haciendo lo correcto o si su silencio, lejos de salvar a Marina, la estaba empujando todavía más rápido hacia un matrimonio construido sobre mentiras y deudas. Pensó en hablar, pensó en callar, pensó en investigar más, pensó en 1000 escenarios distintos, y en todos ellos había alguien que salía herido. Y entonces, ya de madrugada, incapaz de dormir, ocurrió algo que terminó de empujarla al borde del precipicio. El móvil de Marina, que su hija había dejado cargando en el salón, se iluminó con un mensaje, y Amparo, que se había levantado a por un vaso de agua, lo vio de refilón sobre la mesa. No era de las que miraba los móviles ajenos, jamás lo había hecho, pero el nombre que apareció en la pantalla la dejó clavada en el sitio, porque no era el nombre de Rubén ni el de ninguna amiga de su hija, sino un nombre de mujer que ella no conocía. Y el principio del mensaje, esa primera línea que se lee sin querer en la pantalla de bloqueo, contenía unas pocas palabras que daban a entender que esa mujer desconocida sabía algo sobre Rubén, algo que quería contarle a Marina, algo urgente. Amparo se quedó mirando aquella pantalla que volvió a apagarse, con el corazón desbocado, y comprendió, con una mezcla de pánico y de extraño alivio, que ella ya no era la única que guardaba un secreto sobre el hombre con el que su hija iba a casarse, y que la verdad, esa medicina tan fuerte de la que le había hablado el viejo taxista, había empezado a moverse por su cuenta, y que muy pronto ya no estaría en sus manos decidir cuándo ni cómo saldría a la luz. Lo que Amparo no sabía aquella madrugada, mientras miraba la pantalla apagada del móvil de su hija con el corazón en un puño, era que Marina llevaba semanas guardando sus propias dudas en el mismo silencio en el que su madre guardaba las suyas. Durante días, Amparo le dio vueltas a aquel mensaje sin atreverse a preguntar, porque hacerlo habría significado confesar que había visto la pantalla, y poco a poco fue tomando forma en su cabeza una idea que la asustaba, pero que sentía necesaria. La idea de tender una pequeña prueba, una trampa inofensiva que le permitiera confirmar de una vez por todas si lo que sospechaba era cierto o si se estaba volviendo loca a fuerza de imaginar traiciones donde quizá solo había malentendidos. No quería seguir conduciendo de noche detrás de las sombras de Rubén. No quería seguir espiando portales bajo la lluvia. Quería algo concreto, algo que pudiera mirar de frente. La ocasión se presentó un sábado por la tarde, cuando Rubén pasó por casa a recoger a Marina para ir a no se sabía qué recado de la boda. Amparo, que había preparado la escena con el cuidado de quien dispone las piezas de un ajedrez, comentó como quien no quiere la cosa, mientras le servía un café a su futuro yerno, que una amiga suya la había visto el otro día por una zona concreta de la ciudad, precisamente la zona de aquel edificio al que ella había llevado a Rubén y a la otra mujer, y se quedó observando su reacción con una atención que disimuló tras la taza. Rubén no se inmutó al principio, pero cuando Amparo,
Alargando un poco más la cuerda, mencionó como de pasada el nombre de la calle exacta. Vio como durante una fracción de segundo a aquel hombre se le tensaba la mandíbula y se le apagaba la sonrisa antes de recomponerse y decir, con una naturalidad demasiado rápida, que no, que él por allí no iba nunca, que esa zona le quedaba muy a desmano. Fue un instante mínimo, pero a Amparo le bastó, porque las madres conocen el lenguaje de las mentiras mejor que nadie, y aquel pequeño temblor en la cara de Rubén le confirmó que no se había imaginado nada. Pero lo que Amparo no esperaba, lo que le dio la vuelta a todo aquella misma tarde, fue descubrir que su hija también estaba jugando su propia partida en silencio. Cuando Rubén salió un momento al rellano a coger una llamada, Marina, que estaba terminando de arreglarse, se acercó a su madre en la cocina y, con una voz que intentaba sonar tranquila, pero que temblaba por debajo, le preguntó de repente si ella confiaba en Rubén, si de verdad pensaba que era un buen hombre, si nunca había notado nada extraño en él. Amparo se quedó helada con el paño de cocina en la mano, porque era exactamente la pregunta que ella llevaba semanas sin atreverse a hacerle a su hija, y ahora era su hija quien se la hacía a ella. Por un momento las dos mujeres se miraron en silencio en aquella cocina pequeña, cada una con su secreto a cuestas, cada una intuyendo que la otra sabía algo, y ninguna de las dos capaz todavía de dar el primer paso para abrir la puerta de la verdad. Amparo, con un nudo en la garganta, le devolvió la pregunta con cuidado. Le preguntó por qué le preguntaba eso, si había pasado algo, y vio cómo Marina dudaba, cómo abría la boca para decir algo y luego la cerraba, cómo finalmente bajaba la mirada y decía que no, que por nada, que eran los nervios de la boda, que a veces le entraban dudas tontas como a cualquiera. Pero Amparo no la engañó, porque conocía a su hija mejor que a sí misma, y supo que detrás de aquella pregunta había mucho más. Supo que aquel mensaje que había visto en la pantalla había hecho su trabajo, que alguien le había contado o le había insinuado algo a Marina, y que su hija, igual que ella, estaba sufriendo en soledad, royendo por dentro una sospecha que no se atrevía a compartir por miedo a romper su propio sueño. Aquella noche, las dos durmieron bajo el mismo techo, dándole vueltas a la misma verdad, separadas apenas por un tabique y por un silencio que pesaba más que cualquier muro. Amparo, tumbada en la oscuridad, comprendió que su estrategia de protegerla callando se estaba volviendo absurda, porque su hija ya no era la niña ingenua a la que había que escudar del mundo, sino una mujer adulta que estaba descubriendo las cosas por su propia cuenta y que merecía no estar sola en ese descubrimiento. Y se prometió a sí misma que en cuanto tuviera la certeza absoluta, en cuanto pudiera mirar a su hija a los ojos con una verdad completa y no con sospechas a medias, hablaría con ella, le contaría todo, incluso lo del taxi, incluso las noches sin dormir, incluso el sobre del cajón, porque entre madre e hija no podía haber más mentiras, ni siquiera las que nacían del amor. Al día siguiente, mientras se preparaba para ir a la tienda, Amparo tomó una decisión que llevaba tiempo aplazando. Buscó en el bolsillo de su chaqueta vieja el papel que Rubén había olvidado en el taxi, aquel resguardo con los dos nombres que ella no había terminado de comprender, y se propuso averiguar de una vez qué significaba realmente, porque intuía que la clave de todo, la explicación que daría sentido al dinero, a las deudas, a la otra mujer y a la urgencia de la boda, estaba escondida precisamente en aquellas líneas que llevaba semanas sin descifrar. Y no se equivocaba, aunque la verdad que estaba a punto de encontrar no se parecería en nada a lo que ella había imaginado durante todas aquellas noches al volante. La verdad sobre la otra mujer le llegó a Amparo de la manera más inesperada, y cuando lo entendió todo, sintió que el suelo se le movía bajo los pies, y que la historia que llevaba semanas contándose a sí misma se derrumbaba como un castillo de naipes. Había decidido investigar aquel resguardo, y para ello recurrió de nuevo al viejo taxista de la gasolinera, el único confidente que tenía, un hombre que en sus muchos años recorriendo la ciudad había acumulado contactos, conocidos y favores por todas partes. Le enseñó el papel con discreción, le pidió ayuda para entender qué clase de documento era aquel y qué relación establecía entre las dos personas cuyos nombres figuraban juntos, y el hombre, tras mirarlo con atención y hacer un par de llamadas a lo largo de los días siguientes, volvió a ella con una respuesta que lo cambiaba absolutamente todo. Aquella mujer, la que Amparo había tomado por la amante de Rubén,
la que había visto subir a su taxi colgada de su brazo y susurrarle palabras de reproche en la madrugada, no era exactamente lo que ella había creído. Resultó que aquella mujer y Rubén estaban unidos por una historia mucho más antigua y mucho más enredada. Una historia de negocios familiares, de un dinero prestado años atrás entre dos familias que se conocían, de un compromiso económico que se había torcido y que arrastraba a Rubén a una situación desesperada. La mujer no era una simple aventura, sino la persona ante quien Rubén tenía una deuda enorme, una deuda heredada de problemas que venían de su familia. Y la relación entre ambos había nacido de esa presión, de ese trato constante, de esas reuniones nocturnas en las que se mezclaban los reproches económicos con una intimidad que había ido creciendo a la sombra de la angustia. Lo que Amparo había interpretado como las caricias de una pareja feliz eran en realidad los gestos confusos de dos personas atrapadas en una situación que ninguna de las dos sabía cómo deshacer. Aquello no exculpaba a Rubén, ni mucho menos, porque seguía siendo un hombre que se había dejado arrastrar a una relación paralela mientras planeaba casarse con Marina, y que, peor todavía, parecía estar considerando la boda con su hija como una posible salida económica a sus problemas, una manera de acceder a recursos con los que tapar sus deudas. Pero la imagen sencilla del villano que engaña a su novia inocente, por puro capricho, se complicaba enormemente, porque ahora Amparo veía a un hombre acorralado por una herencia de problemas que no había elegido, asustado, mintiendo a todo el mundo, incluida la mujer a la que debía dinero y la mujer con la que iba a casarse. Un hombre que no era un monstruo, sino un cobarde. Alguien que en lugar de afrontar sus problemas con valentía, había decidido esconderlos bajo capas de mentiras hasta hundirse en ellas. Amparo sintió un vértigo moral que no había sentido nunca. Durante semanas había construido en su cabeza una historia de buenos y malos, de víctimas y verdugos, y de repente todo se llenaba de matices, de grises, de circunstancias que complicaban el juicio fácil. Se descubrió a sí misma sintiendo, muy a su pesar, una pizca de lástima por aquel hombre al que había aprendido a odiar, y eso la confundió todavía más, porque ¿cómo podía compadecer al hombre que estaba a punto de arruinarle la vida a su hija? Y sin embargo, recordando las palabras del viejo taxista sobre que las cosas casi nunca eran lo que parecían, no podía evitar preguntarse qué habría hecho ella en su lugar, acorralada por deudas ajenas y por una presión que la asfixiaba, aunque inmediatamente se respondía que ella jamás habría utilizado a una persona inocente como tabla de salvación, que el sufrimiento no justifica el daño que se causa a otros, y que por muchas circunstancias atenuantes que tuviera Rubén, lo que estaba haciendo con Marina no tenía perdón. Aquella nueva verdad la dejó sin saber qué hacer durante varios días, porque ya no se trataba simplemente de desenmascarar a un infiel, sino de manejar una situación delicada en la que había deudas, familias enteras implicadas, una mujer atrapada en su propio enredo y, en el centro de todo, su hija, ajena por completo al avispero en el que estaba a punto de meterse. Amparo entendió que ya no podía seguir esperando, que cada día que pasaba era un día más cerca de una boda que no debía celebrarse, y que el tiempo de la observación y la paciencia había terminado para dar paso al tiempo de las decisiones difíciles. Pero antes de que pudiera decidir nada, el destino, que parecía empeñado en cruzar su camino con el de Rubén en los lugares más inesperados, le tenía reservado un último encuentro que terminaría de poner su mundo del revés. Porque aquella misma semana, una noche de tormenta como pocas se recordaban en la ciudad, con la lluvia cayendo en cortinas y el viento sacudiendo los semáforos, Amparo recibió un aviso para recoger a un cliente en una dirección del centro. Condujo hasta allí entre charcos y truenos, se detuvo junto a la acera y cuando la puerta trasera se abrió y un hombre empapado se dejó caer en el asiento, ella levantó la vista hacia el retrovisor y se encontró de nuevo, una vez más, cara a cara con el reflejo de Rubén, solo esta vez sin la otra mujer, con el rostro desencajado y los ojos enrojecidos de quien lleva demasiado tiempo cargando un peso que ya no puede sostener. Hay confesiones que solo se hacen a un desconocido, en la oscuridad de un coche, bajo una tormenta, porque la certeza de no volver a verse nunca convierte al extraño del volante en el confesor perfecto. Y eso fue exactamente lo que ocurrió aquella noche cuando Rubén,
sin saber que la mujer que conducía era la madre de su prometida, empezó a hablar y ya no pudo parar. Amparo arrancó el coche con las manos heladas. Le preguntó la dirección con un hilo de voz que él, sumido en su propia angustia, ni siquiera notó alterada, y se internó en la ciudad inundada mientras por el retrovisor observaba cómo aquel hombre se pasaba las manos por la cara, suspiraba, miraba por la ventanilla la lluvia que resbalaba por el cristal y parecía librar una batalla consigo mismo. Fue él quien rompió el silencio, como hacen tantos pasajeros nocturnos que necesitan soltar lo que llevan dentro a alguien que no los conozca. Empezó comentando algo banal sobre la tormenta, sobre lo difícil que estaba la noche para circular, y Amparo le respondió con monosílabos prudentes, sin animarlo, pero sin cortarlo. Y poco a poco, como un dique que empieza a agrietarse, Rubén fue dejando salir todo lo que llevaba reprimido. Le dijo a aquella conductora anónima que estaba a punto de cometer el mayor error de su vida, que se iba a casar en unas semanas con una mujer maravillosa a la que no merecía, que la quería de verdad. Eso fue lo que dijo, que la quería de verdad, pero que había hecho las cosas tan mal que ya no sabía cómo salir del pozo en el que él solo se había metido. Amparo conducía con los ojos fijos en la carretera y el alma colgando de cada una de sus palabras, conteniendo la respiración para no perderse ni un detalle, sintiendo cómo dentro de ella se libraba una guerra entre el odio que le tenía y la confusión de escuchar a aquel hombre desmoronarse. Rubén le contó, sin dar nombres, pero con una sinceridad desgarrada, que arrastraba unas deudas que no eran suyas, heredadas de un desastre familiar, que una persona le reclamaba ese dinero desde hacía años, que para taparlo había ido enredándose en mentiras cada vez más grandes, que se había metido en una relación que nunca debía empezar y que ahora no sabía cómo cerrar, y que durante un tiempo, le confesó con la voz quebrada, había llegado a pensar que casarse era la solución a todos sus problemas económicos, que se había convencido a sí mismo de que el amor y la conveniencia podían ir de la mano, hasta que se había dado cuenta, demasiado tarde, de que estaba a punto de destrozar la vida de la única persona que lo quería de verdad. Le confesó que se sentía la peor persona del mundo, que no dormía, que cada vez que su prometida le sonreía y le hablaba de la boda, él sentía que se le caía la cara de vergüenza, que había estado 1000 veces a punto de contarle la verdad y otras 1000 se había echado atrás por cobardía, por miedo a perderla, por miedo a que su familia se enterara del agujero económico en el que estaba metido. Y entonces dijo algo que a Amparo se le quedó grabado a fuego. Dijo que esa misma noche había decidido por fin que no podía seguir adelante con aquella mentira, que prefería perderlo todo, el dinero, la reputación, incluso a la mujer que amaba, antes que arrastrarla a ella a un matrimonio construido sobre el engaño, y que iba camino de tomar una decisión que llevaba demasiado tiempo evitando. Amparo escuchaba y no sabía qué pensar, porque el hombre que tenía detrás ya no era el villano frío de sus noches de insomnio, sino una persona rota, asustada, cobarde sí, mentirosa sí, pero también, a su manera retorcida, alguien que parecía estar empezando a sentir el peso insoportable de lo que había hecho. Y lo más difícil de todo para Amparo fue darse cuenta de que aquel hombre, en medio de toda su miseria, parecía querer de verdad a su hija, que cuando hablaba de ella la voz se le suavizaba, que el dolor que mostraba al pensar en hacerle daño parecía auténtico, y eso, lejos de aliviarla, le complicó todavía más el corazón, porque habría sido mucho más fácil odiar a un canalla sin sentimientos que compadecer a un cobarde con conciencia. Cuando por fin llegaron a la dirección, Rubén se quedó un momento sentado en el coche, en silencio, mirando la lluvia, antes de pagar y bajarse. Le dio las gracias a aquella conductora desconocida con una sinceridad extraña. Le dijo que no sabía por qué le había contado todo aquello, que perdonara el desahogo, que llevaba mucho tiempo sin poder hablar con nadie. Y Amparo, con un nudo tan grande en la garganta que apenas podía tradar, le respondió solamente que a veces hablar con un extraño es lo único que se puede hacer, y que esperaba de corazón que tomara la decisión correcta, fuera cual fuera. Rubén la miró un instante por el retrovisor, sin reconocerla, le dio de nuevo las gracias y salió corriendo bajo la lluvia hacia el portal. Amparo se quedó allí, parada en mitad de la noche tormentosa, con el motor en marcha y las manos temblando sobre el volante, sabiendo que después de aquella conversación,
ya nada podía seguir igual, y que había llegado por fin, irremediablemente, el momento de hablar con su hija. La madre por fin reunió el valor para hablar, pero cuando lo hizo, fue su hija quien la dejó sin palabras, con algo que ella jamás habría imaginado. Amparo eligió un domingo por la tarde, cuando estaban las dos solas en casa, una de esas tardes grises y tranquilas en las que el tiempo parece detenerse, y después de dar 1000 vueltas por la cocina sin saber cómo empezar, se sentó junto a su hija en el sofá, le cogió las manos y con la voz temblorosa de quien sabe que está a punto de derrumbar un mundo, le dijo que tenían que hablar de algo muy serio, algo sobre Rubén, algo que llevaba semanas guardándose y que ya no podía callar por más tiempo. Le contó todo, desde el principio, sin ahorrarse nada. Le contó lo del taxi, lo de las noches sin dormir, el sobre escondido en el cajón con el dinero de la boda, y le explicó por qué lo había hecho, por amor, por orgullo, por el deseo de darle a su única hija el día más feliz de su vida sin que le faltara de nada. Marina la escuchaba con los ojos cada vez más abiertos, llevándose las manos a la boca, sin poder creer que su madre llevara meses sacrificándose en secreto de aquella manera. Y luego, con la voz quebrándose a cada frase, Amparo le contó lo otro, la noche en que Rubén subió a su taxi con otra mujer, lo que escuchó, lo que vio, el resguardo olvidado, las deudas, las mentiras, y por último, la confesión de aquella noche de tormenta, cuando el propio Rubén, sin saber quién conducía, le había abierto su corazón roto. Amparo esperaba lágrimas, gritos, negación, incredulidad. Esperaba que su hija se enfadara con ella, que la acusara de inventárselo todo, que defendiera a Rubén con uñas y dientes. Esperaba cualquier cosa menos lo que ocurrió, porque Marina, después de escucharla en silencio hasta el final, con las lágrimas rodándole por las mejillas, en lugar de derrumbarse, le apretó las manos a su madre, respiró hondo y le dijo con una serenidad que a Amparo la dejó atónita, que ella ya lo sabía, que lo sabía casi todo desde hacía semanas. Fue entonces cuando Amparo comprendió que su hija no era la niña ingenua a la que había querido proteger, sino una mujer mucho más fuerte y mucho más lúcida de lo que ella había creído. Marina le explicó que todo había empezado con un mensaje, el mensaje de aquella mujer desconocida que Amparo había visto de refilón en la pantalla del móvil. Aquella mujer, la misma a la que Rubén debía dinero, llevada por sus propios conflictos y por el cansancio de aquella situación imposible, había decidido ponerse en contacto con Marina para contarle parte de la verdad, quizá por remordimiento, quizá por despecho, quizá por la pura necesidad de que aquel enredo terminara de una vez. A partir de ahí, Marina había empezado a investigar por su cuenta, a atar cabos, a notar las ausencias de Rubén, sus llamadas extrañas, su nerviosismo con el tema del dinero, y poco a poco había ido reconstruyendo casi la misma historia que su madre había descubierto desde el asiento de su taxi, solo que desde el otro lado, desde dentro de la relación. Lo que Marina le confesó a continuación terminó de reordenar toda la trama, porque le dijo que llevaba días debatiéndose entre el dolor y la rabia, pero que había una cosa que tenía clara, y era que no pensaba casarse con un hombre que la había engañado y que había considerado utilizarla para resolver sus problemas de dinero. Le dijo que aún lo quería, que no podía pagar de un día para otro lo que sentía, que le dolía en el alma, pero que se quería más a sí misma y que prefería 1000 veces cancelar la boda y enfrentarse al qué dirán y a la vergüenza antes que empezar una vida construida sobre mentiras. Y entonces, mirando a su madre con unos ojos llenos de lágrimas, pero también de una determinación nueva, le dijo la frase que nadie esperaba. Le dijo que ya había hablado con Rubén esa misma mañana, antes de que su madre se sentara a contarle nada, que se lo había echado todo en cara, que él lo había confesado entre lágrimas y que la boda quedaba cancelada. Madre e hija se abrazaron entonces en aquel sofá y lloraron juntas durante un buen rato. Lloraron por el sueño roto, por la decepción, por el dinero y las noches que Amparo había entregado para nada. Pero lloraron también de alivio, porque las dos habían cargado en soledad con la misma verdad insoportable y por fin podían compartirla, sostenerse la una a la otra, dejar de mentirse. Y en medio de aquel llanto, Marina le dijo a su madre que lo que más le dolía de toda aquella historia no era la traición de Rubén, sino imaginarla a ella, a su madre,
sola en la oscuridad de la noche, conduciendo aquel taxi, callándose la verdad, rompiéndose por dentro para no romperla a ella, y que ningún hombre del mundo merecía el sacrificio que su madre había hecho, pero que ella, su hija, sí que merecía una madre así, y que se lo agradecería el resto de su vida. La noche de la última decisión, bajo las luces de la madrugada que tantas veces habían acompañado la soledad de Amparo, todo encontró por fin su sitio, aunque no de la manera en que ninguna de las dos habría imaginado al principio de aquella historia. La boda se canceló, con todo lo que eso supuso, las llamadas incómodas a los invitados, la devolución de las señas, las explicaciones a medias a una familia y a otra, las miradas de lástima y de curiosidad de los conocidos, el peso de un sueño que se deshacía en público. Pero Amparo, que había temido tanto ese momento, descubrió que su hija lo afrontaba con una entereza que la llenaba de orgullo, con la cabeza alta, sin esconderse, diciendo simplemente que las cosas no habían salido bien y que era mejor descubrirlo antes que después. Rubén desapareció de sus vidas, como debía ser, aunque antes de hacerlo tuvo un último gesto que dejó a Amparo pensativa durante mucho tiempo. Días después de la ruptura, le pidió a Marina poder hablar con su madre un momento, y en ese breve encuentro, en el portal de la casa, le dijo a Amparo, que lo escuchaba con el corazón encogido, que sabía que no merecía perdón, que se avergonzaba profundamente de lo que había hecho y que esperaba poder enderezar su vida, afrontar sus deudas de cara y convertirse algún día en alguien de quien no tener que avergonzarse. Nunca llegó a saber que la mujer a la que pedía aquellas cosas había sido la conductora anónima de su confesión bajo la tormenta, y Amparo prefirió que así fuera. Prefirió guardar ese secreto para siempre, porque entendió que algunas verdades es mejor dejarlas descansar en la oscuridad de la que nacieron. En cuanto al dinero, aquel sobre lleno de noches sin dormir que Amparo guardaba en el cajón, madre e hija tomaron juntas una decisión que se convertiría en el verdadero final feliz de aquella historia. Un final mucho más luminoso que cualquier boda. Marina insistió en que su madre dejara el taxi de inmediato, en que no volviera a pasar ni una sola noche más al volante, y Amparo, aliviada hasta los huesos, aceptó. Pero el dinero ahorrado no se perdió ni se devolvió, sino que las dos decidieron usarlo para algo que de verdad mereciera la pena. Un viaje que madre e hija llevaban toda la vida soñando hacer juntas y que nunca se habían podido permitir. Unos días lejos de todo, lejos de la ciudad, lejos de los recuerdos, para curar las heridas y empezar de nuevo, las dos solas, como habían estado siempre, como las dos mujeres fuertes que eran. Antes de dejar definitivamente el taxi, Amparo quiso despedirse del único amigo que aquella etapa extraña de su vida le había regalado, el viejo taxista de la gasolinera, su confidente de las madrugadas. Se sentaron una última vez en aquella cafetería abierta toda la noche, con sus cafés humeantes entre las manos, y Amparo le contó cómo había terminado todo. Le agradeció sus consejos, su prudencia, aquellas palabras sabias sobre la verdad como medicina fuerte que tanto le habían ayudado a no precipitarse. El hombre la escuchó con una sonrisa tranquila, y al final le dijo que él siempre había sabido que ella era una buena madre, que se le notaba en la mirada, y que su hija tenía mucha suerte de tenerla. Se despidieron con un abrazo sincero, dos desconocidos que la noche había convertido en amigos, sabiendo que probablemente no volverían a verse, pero llevándose cada uno un trozo de aquella historia compartida. La última imagen de Amparo en aquel taxi fue la de una madrugada serena, sin lluvia, con el cielo empezando a clarear por encima de los tejados de la ciudad. Devolvió el coche por última vez, apagó el motor, se quedó un momento sentada en el silencio del habitáculo, que durante tantos meses había sido su refugio y su prisión, y sintió, por primera vez en mucho tiempo, una paz profunda. Había salido a la noche para comprarle a su hija una boda, y la noche, con sus vueltas inesperadas, le había acabado dando algo mucho más valioso. Le había permitido proteger a Marina del mayor error de su vida, descubrir la fortaleza de su hija y reencontrarse con ella sin secretos ni mentiras de por medio. Y mientras caminaba de vuelta a casa, bajo las primeras luces del amanecer, con las manos en los bolsillos
y el aire fresco de la mañana en la cara, Amparo pensó que la vida es así, que a veces los sueños que perseguimos con tanto esfuerzo no son los que de verdad nos hacían falta, que el amor verdadero no siempre tiene la forma que esperábamos, y que las apariencias, esas que también sabía leer desde el retrovisor de su taxi, casi nunca cuentan la historia completa. Había aprendido que ninguna boda, ningún hombre, ningún sueño valía más que la verdad, y que la confianza entre una madre y una hija, y que a veces hay que perderlo todo, el dinero, las ilusiones y el sueño largamente acariciado, para darse cuenta de que lo único que de verdad importaba lo habíamos tenido siempre, durmiendo al otro lado del tabique, esperándonos en casa. Y bajo aquellas últimas luces de la madrugada que durante meses habían sido testigo de su soledad, Amparo sonrió por fin, en paz consigo misma, sabiendo que el sacrificio había merecido la pena, no por la boda que nunca se celebró, sino por la hija que recuperó para siempre.